Vamos a darle la bienvenida a este jueves 5 de marzo. Y sigue lloviendo, Adalberto, ha seguido lloviendo en la capital y en muchos Sí. lugares del país. No aguacero, pero está lloviendo. Y Ujú. las temperaturas siguen frescas, hay vaticinio de chubascos aislados hoy. Lo que llovió ayer fue sobre el Consejo Económico Social, que no pudo empezar el diálogo político que se supone se le había encomendado a esa institución. Y hay versiones diversas de por qué no se inició. Uno dice Monseñor Agripino Núñez Collado que para dar paso a sectores que quieren participar. Y hay otra versión de que lo del PRM no se llegaron a integrar porque entienden que no se convocó como se había acordado o como se le había dicho. En fin, está difícil de todas maneras, sigue siendo muy difícil la concertación y hay razones para creer, bueno, los cacerolazos estuvieron ahí al frente de la madre y maestra donde se iba a celebrar la reunión ayer y los jóvenes fueron a decir que ellos no se sienten representados en ese organismo, que ellos quieren su espacio. Y hace rato habíamos dicho que el Consejo Económico y Social no era el órgano adecuado para eso, que es un órgano de consulta económica del gobierno, de asuntos económicos y sociales, y nada más hay que ver el directorio ejecutivo para entender eso, quienes lo integran, es un órgano que, además, el artículo de la Constitución que lo instituye señala cuál es su función. Y no es una función de concertación política, sino de consultación económica, de asuntos que tienen que ver con el salario, con las condiciones laborales, etcétera. Por ahí es que anda el Consejo Económico y Social y él hasta ahora no se conoce que haya tomado nunca ninguna decisión en el ámbito de lo político. Pero bueno, ese fue el escenario que quiso el presidente de la República y el CONET, que está también el Consejo Económico y Social, pues se pusieron de acuerdo. El PRM aceptó participar en ese diálogo buscando que se establecieran algunos acuerdos mínimos. La Fuerza del Pueblo y los partidos que apoyan la candidatura de Leonel Fernández no han aceptado participar en esas condiciones en el lugar. Miren, el Consejo Pero, Económico y Social lo preside Agripino Núñez Collado. Desde el principio era obvio y todo el mundo lo sabía que estaban partidos y grupos sociales objetaban a Agripino como parte de ese diálogo porque entienden que él ya no representa la sociedad ni la madre y maestra siquiera como antes, porque lo que estaban proponiendo incluso era que fuera el nuevo rector de la madre. Nuevo no, porque ya no es nuevo. El rector de la Universidad Madre y Maestra, pusieron otros del mismo sector, pero el presidente quería Agripino. Y como Agripino quedó desacreditado con lo de Planta Catalina, pues tiene los reflejos, los reflectores están sobre él. Además de Agripino Núñez, que es el presidente, la doctora Iraima Caprile era directora ejecutiva. Pedro Brache, el consejero del sector empresarial. Así es, eso es lo que integran el consejo directivo. La comisión ejecutiva es como se llama. Fíjense ver si no son de asuntos políticos económicos sociales. Como lo dice el nombre. Bueno, una vez, así se bautizó en el primer decreto, que fue por un decreto que se creó originalmente. Después se puso económico, social e institucional. Y finalmente se le quitó otra vez lo institucional, oigan bien, para dejarlo solamente como Consejo Económico Social. Entonces así que se llama, lo institucional se lo quitaron después que se lo habían puesto en la gestión. Acuérdate que el Consejo inició su primer director ejecutivo, fue Rafael Toribio, que renunció. ¿Y sabe cuándo fue que renunció? ¿Por qué? Fue Leonel que lo instituyó. Y cuando a la primera tarea que se le encomendó a este consejo fue discutir si se aprobaba el metro, si se embarcaba el país en una inversión para un metro en Santo Domingo, o si habían otras soluciones más adecuadas, más económicas y más que correspondieran. Se hizo un evento incluso internacional, se trajeron técnicos, el Consejo Económico Social como consejo consultor hizo las consultorías necesarias y terminó recomendándole al presidente de la República que no se hiciera el metro, que optaran por soluciones más económicas y más eficientes y más rápidas, que incluían pasos rápidos de autobuses por las avenidas, carriles exclusivos. Incluso se empezó, y hasta se empezó, acuérdate que se empezó a romper el centro de la John Kennedy para hacerlo así. Pero de un momento a otro al presidente se le olvidó
la recomendación. Y entonces, cuando vinimos a ver, estaban empezando, cambiaron lo que se estaba haciendo en la Kennedy por arriba y empezaron a trabajar en la Máximo Gómez por abajo. Y así fue. Bueno, el Consejo Económico y Social, entonces, lo del Consejo Directivo son Agripino Núñez, Iraima Capriles, Pedro Brache, del sector empresarial, Leonardo Castellano, sector empresarial, Rafael Abreu, sector laboral, Xiomara Guante, sector laboral. Y entonces tienen a Rolando Guzmán, rector consejero, es el rector del INTEC. Sí. Y al reverendo Fidel Lorenzo Merán, estos dos últimos sectores sociales. Sí, sí. Así es que le denominan. Bueno, Juan, yo pienso y después tiene un paquete de todos los presidentes de las asociaciones empresariales, son consultores del Consejo, y asimismo, principalmente son de la asociación sí, pero hay lo siguiente, quiero referirme antes de mencionar la composición hay del también Consejo. del sector laboral, pero menos consejero. Del Consejo Juan Bolívar. Ese consejo duró 3 años discutiendo la ley eléctrica, buscando un pacto. Y no hay pacto eléctrico, nada. Eso fracasó. Esos son tertulias largas, distracción de los problemas nacionales. Para eso es lo único que ha servido Juan Bolívar. Y yo insisto en lo siguiente, mientras sigamos poniendo en manos de organismos como este las grandes decisiones del país, esta democracia no se va a fortalecer. La democracia se fortalece con las instituciones propias que el régimen democrático crea. Si nosotros no tenemos instituciones fuertes, no vamos a tener democracia fuerte. Y se apela a esto cuando se reconoce que han fracasado las instituciones, que están fracasando las instituciones. Miren si esto es tan así, que en ese consejo, que es un consejo que forma parte de todas estas políticas neoliberales que se desarrollaron en el país, que decían que todo había que buscar un consenso. En la democracia todo no se logra por consenso. En la democracia se logra por mayoría. Mayorías simples en ocasiones, mayorías relativas en otras, absolutas en otras ocasiones, y pocas veces se logra que todo el mundo esté de acuerdo, porque la democracia implica diferenciación, implica también disenso, implica puntos de vista diferentes con relación a determinadas circunstancias. Pero mire, el camino correcto, que es el que yo creo que es el institucional, dio ayer resultado. El martes en la noche se reunieron todos los delegados de los partidos políticos con la Junta y avanzaron muchísimo, Juan Bolívar, en ponerse de acuerdo con todos los detalles de la organización de las elecciones. Que es lo más importante ahora, las elecciones de marzo, la del 15, la que se van a realizar dentro de 10 días. Ahí es que tenemos que trabajar. Este diálogo, muy bonito la palabra diálogo, pero consenso, qué bueno. Hay cosas que corresponden al liderazgo político y al presidente de la República. Y tienen que ser los partidos políticos los que se reúnan, Juan Bolívar, para discutirlo. Pero los del presidente de la República demandan en este país demandan un espectáculo. Pero eso no, bueno, ya esa es otra cosa. Sí, porque él no se va a comprometer en el seno de los partidos, ni los partidos se van. Pero tú no ves que lo que dice, que cada vez encuentran una explicación. Encontraron explicación a que todos los ministros de gobierno estuvieran metidos en la campaña, incluso en la interna del propio partido. Decían que bueno, que ellos no podían tenían sus derechos. ¿Y por qué ponen carajo los jefes de los ministerios públicos, de los ministerios? ¿Por qué lo ponen? Porque no hay otros. No hay otros, sí, para Juan, que usen los recursos de los Juan, pero lo fundamental es que un diálogo además que es convocado, sin que se vean los objetivos claros cuáles son, y las medidas concretas que podrían derivarse de ahí, cuáles son las medidas concretas que se pueden dividir ahí. Y una cosa tan grande como esta que se ha planteado, de tanta gente, y ahora se van a incorporar más. Óigame, nos vamos a pasar, no los 3 años que duró la discusión del pacto eléctrico, ahí no podemos durar, miren, 2 periodos gubernamentales tratando de ponernos de acuerdo. Eso no va para ningún lado. Es que eso señores, muy bonito. Los partidos políticos y los dirigentes políticos no están en ese consejo, pero ¿por qué tenían que insistir en ponerlo en manos de Agripino y del GS y del CONEP? Porque esa es la realidad. Es ahí que está. Es así que acepta el presidente un diálogo, nada más.
no puede aceptarlo de otra manera. Le propusieron muchísima gente de la sociedad equilibrada. Y da hasta vergüenza ajena. Objetaron obispos que se le propusieron para presidirlo. O el mismo rector de la Puca, que debió de ser, porque fíjense que Pedro Brache no era miembro de ese consejo. Él lo es porque es el presidente del CONET. Por ser presidente. Por presidente del CONET. Xiomara Aguante no lo era, lo es porque es la presidenta de la ADP. Pero Agripino ya no es rector de la Pucamaima. Claro, ya no lo es. Y sigue siendo el presidente del CRE. Pero hay un tema que da vergüenza ajena, digo, porque ayer Juan Bolívar, antes, durante y hasta minutos después de la reunión de este organismo, se congregaron decenas de jóvenes de clase media alta, frente a la Puca, y estaban cuestionando, mire, a Agripino, diciendo muchas cosas de Agripino y de otros sectores, reactivando inclusive la crítica al gobierno. Y yo creo que Agripino, que está enfermo, que prestó servicios académicos y sociales durante décadas a la República Dominicana, que ya está en retiro de las labores académicas, merece que descanse Juan Bolívar. Si este país depende de un hombre para poder hacer una negociación, ¿y qué país es este? ¿Qué democracia es esta? Entonces, se está exponiendo el monseñor Agripino Núñez Collado a que estas críticas aumenten, porque si ayer fueron decenas de jóvenes sin previo aviso y a una reunión convocada con poco tiempo de antelación, imagínese usted la próxima reunión, si vuelven los muchachos que estaban en la Plaza de la Bandera, si vuelven a congregarse ahora en la Puca y tomar como blanco a ese organismo y a quien lo preside, Juan. Yo creo que eso es bastante lamentable que haya ocurrido. Mira, ese consejo, además de lo que ya señalamos, está integrado por 25, tiene consejeros, entonces hay 25 consejeros empresariales, todos los presidentes de las principales organizaciones empresariales. Y hay entonces 7 representantes del sector laboral de las centrales de trabajadores, el colegio médico y la asociación de profesores. Ahí están. Esos son 25 consejeros empresariales y 7 laborales. Entonces, del sector social hay 9 consejeros. Entonces, 25 empresarial y 9 del sector social. Y no hay político en el consejo. Ese era el organismo para la discusión. Claro, llegaron los políticos ayer. Bueno. Ayer llegaron los políticos, ahí Juan, pero yo siempre digo que al dedo malo todo se le pega. Es que no podemos hacer nada bien. Estamos en una mala racha. No podemos ni siquiera escoger un organismo y crear una comisión de 5 ciudadanos o 5 o 7 instituciones diferentes. Participación Ciudadana estaba pidiendo ayer que le dieran espacio. La institución no de la sociedad que tiene más años aquí, 25 años bregando con lo político, institucional y electoral, y no está ahí. Bueno, tiene un consejero, pero no está en lo que van a tomar decisiones. Bueno, Juan, esa es la situación que nosotros vimos ayer. Yo creo que esto va para adelante. El pacto lo va a hacer el pueblo dominicano el día 15, cuando vote por uno u otro de los candidatos a cargos electivos, y el día 17 de mayo, cuando se produzca la gran consulta nacional. Lo que hay que trabajar es para ver si la Junta Central Electoral llega hasta ese momento. Bueno, se publica hoy la encuesta Marpen en la preferencia política en los 4 jurisdicciones en que se hizo esta encuesta, que fue una encuesta rápida para medir el Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo, Santiago y Higüey. Y bueno, da igual que como había pasado en los días anteriores, la encuesta del diario Libre, Greensburg, Luis Abinader ganando en la primera vuelta, y en el Distrito Nacional y en Santiago que tiene la mayor votación. La provincia del Gran Santo Domingo, Santiago y la Altagracia, son 4. Sí, 50%. En Santo Domingo en la provincia de Santo Domingo 47%. Y en Santiago y en Higüey 45%. Eso es lo que tiene en esos 4 municipios.
donde según la encuesta de Marpen que publica hoy, se publicó anoche Servicio de Noticias CIN. Sí, sí. A propósito de encuestas, Juan Bolívar, mañana vence el plazo, mañana no, el sábado, mañana, hoy o mañana son los últimos días para publicar encuestas, así que las que estén hechas, háganlas, y las que todavía no están hechas, trabajen duro hoy y mañana y para que las puedan publicar. El sábado está prohibido presentar encuestas y el próximo jueves concluye la campaña electoral, de manera que estamos a 10 días de las elecciones y a 7 días de campaña. Este fin de semana será el último fin de semana de campaña proselitista, porque ya el otro será el fin de semana de las elecciones. Así que los candidatos a cargos municipales, vale decir alcaldías y regidurías, tienen que acelerar el paso, porque se le está agotando el tiempo. Hay dos cosas más, varias más se pueden resaltar. Primero que la preferencia del PRM está más por encima de la del PLD también en esta encuesta. O sea, esta es la tercera o cuarta encuesta de lo que va del año que resalta ya que el PLD cayó a un segundo lugar en las preferencias y en algunos casos muy notable la diferencia. Distrito Nacional, 46 PRM, 43 PLD. En Higüey, 38-33. En Santo Domingo es donde la diferencia es más grande, 49-38, supera el PRM las preferencias. Y en Santiago, 44-41. Y por otro lado, en términos de las preguntas sobre las preocupaciones de la sociedad, la criminalidad y la inseguridad encabezan en Higüey, la falta de agua encabeza en Higüey, pero en esos 4 municipios escogidos para hacer esta encuesta, el segundo tema de preocupación es el desempleo y el tercero la corrupción en el gobierno. La corrupción sigue ocupando una alta tensión en todas las encuestas que se hacen en los últimos tiempos. Antes era una cosa de cuarto, quinto, sexto lugar, ahora está entre el primero y el tercer lugar. En la Greenberg apareció en primer lugar, ahora en la encuesta de esta semana del diario. Así es, Juan. Bueno, mientras esperamos tiempo para agotar otros temas, incluyendo el coronavirus, vamos a recibir dentro de un minuto a Osmar Benítez, quien es el ministro de Agricultura, y tenemos el placer de recibirlo en la entrevista en primer plano de su telediario Número 1. Así que no se vayan de ahí y esperemos para que conversemos con don Osmar Benítez. Bueno, hay que decir que se llevaron la embajadora en Suecia que estuvo aquí con nosotros. A Laura Fatsas. Después de muchos años. Se quemó, vino a hablar con usted aquí. Laura Fatsas. No, el problema fue que fue a Funglode. ¿Ella fue a Funglode? Sí. ¿Visitó Funglode? Sí, fue a Funglode. Ella está haciendo una investigación aquí. Sí, correcto, pero además correcto. También estaba coordinando la visita de una delegación de suecos. Sí, y tenía como embajadora de carrera, sí. Tenía muchísimos años, estuvo en la UNESCO como representante. Y ante el gobierno de Francia. Y ante el gobierno de Francia, y ahora era... Pero ella es del origen de Leonel, se le vincula a Leonel de estudiante. Siempre. Y lo nombró al principio del gobierno de Leonel y creo que pasó hasta el periodo de Hipólito Mejía. La quitaron ayer. Mandaron para allá a Grimaldi, amigo suyo, que lo habían sacado de... periodista. Y al colega Marino Mendoza va de embajadores a Panamá. Embajador a Panamá. Bueno, Marino es un hombre dichoso porque... Y ese era el grupo de... Él salió de la... Uno de los jueces... De los centenares jueces que había en el Tribunal Superior Electoral, era que estaba Marino, representando al PRD ahí en ese tribunal, estaba así. Y ahora pues va para allá, pero esos pueden ser embajadores efímeros. Que va, pero algo es algo. Efímeros pueden ser. No. Porque, sí. Eso lo van a ratificar, pero oye, nombrando embajadores y cambiando embajadores cuando ya se va el presidente, sigue haciendo eso. Ha hecho pero hay que castigar a los que se portan mal con el gobierno. Pero es que los embajadores hay que pedir plácemes y cosas, se acreditan, pero ya un gobierno que se va no hace eso.
No hace eso en ninguna parte. Si ya se va, el gobierno va a terminar en 4 o 5 meses. Ya Parece no que puede estar nombrando embajadores. el ministro de Relaciones Exteriores no fue a clase ese día. Y quitando embajadores porque se le asocia a la oposición. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Juan Bolívar, llegamos a la recta final del programa, pero hay que decir que las expectativas siguen centradas en el proceso electoral dominicano y también en el tema este del coronavirus. Ayer se reportaron 4 personas más sospechosas de tener el virus y fueron llevadas al hospital que ha sido habilitado para las cuarentenas o los internamientos, que es el Hospital Militar de San Isidro. Pero todavía no está seguro que... No, solamente hay un caso que se ha sido confirmado. Esos son que están bajo observación. Claro. Bajo sospechas. Sí, hay otra persona, una dominicana, que también fue llevada allí y que estuvo interna en un centro privado de aquí de la capital. Esa es la situación. El gobierno pretendía habilitar un hospital en Boca Chica para estos fines y bueno, reculó. La población se opuso y se opuso también nada más y nada menos que el ministro de las Fuerzas Armadas. Habló del tema y se había determinado que fue el presidente Danilo Medina quien había ordenado que se usara esas instalaciones, pero se quedó sin efecto eso. En la tarde de ayer el ministro de Salud anunció la suspensión. El ministro sostuvo una reunión con el sector turístico para revisar las medidas y adoptar otras, las medidas preventivas, porque ese es uno de los sectores por donde podría propagarse más fácil el coronavirus. Esa es la situación que hay. La gente todavía con pánico, pero se ha ido, este país es especial, la gente también ha ido contrarrestando este miedo que se infunde por el mundo entero. Y yo creo que la vida normal prosigue, aunque hay que esperar los efectos negativos en la economía de esta situación. Bueno, la situación es de pronóstico reservado para las elecciones. Todavía estamos en pronóstico reservado, aunque en el almuerzo del Grupo Corripio ayer tuvieron los jefes de campaña, bueno, no todos, porque del PLD el que llegó fue Navarro, que es el jefe de campaña de la vicepresidenta. No, pero él era... Lo de la campaña nacional... Él era el operativo. No asistieron, no aceptaron la invitación. Pero Andrés Navarro estuvo y estuvieron los de jefe de campaña y delegados políticos o uno de los delegados ante la Junta Central Electoral de los tres que llevan candidatura presidencial. Los otros 2 bloques, o sea, el PRM y el Partido y la Fuerza del Pueblo, que llevan candidatos presidenciales, y Alianza País, que lleva candidato presidencial. Y en realidad, como tú decías ahorita, ellos avalaron que han habido avances. Ha habido avances en las negociaciones en el entorno de la Junta Central Electoral, en las sesiones que han hecho antes de ayer con la Junta, se han puesto de acuerdo en una serie de asuntos concernientes a la organización misma de las elecciones. Lo que está en discusión y lo que debería de abordarse en ese diálogo son las garantías que se dan desde el gobierno. Todavía está discutiéndose si los ministros van a ser jefes de campaña, por ejemplo, si va a haber si va a haber publicidad del Estado, sigue habiéndola, publicidad del Estado. Hoy mismo hay una página en los periódicos señalando cómo aplaude la gente del gobierno dominicano, los titulares de los periódicos de aceptación. Todo eso es propaganda política, ¿no? Eso no se debería usar los recursos públicos para pagar eso, porque si ya se publicó en los periódicos, pues ya se publicó. Pero eso es propaganda. Y hay muchísimas otras cosas, el compromiso de combatir la venta y la compra de votos, que están pendientes entre las demandas que han formulado los diversos sectores sociales y políticos. Y en los 14 partidos de oposición, o los 13 que participaron en la marcha de la semana pasada, anterior, presentaron 10 puntos, y la mayoría de ellos
conciernen al compromiso del presidente de la República. Bueno, lo importante es que en ese escenario, Juan Bolívar, de hecho se estaba produciendo un diálogo, porque los partidos los delegados de los distintos partidos, estaban ahí expresando su punto de vista y de manera transparente, porque eso salía en los medios, por lo menos los medios del grupo de comunicaciones Corripio, donde se realizó este evento. Parece ser, Juan Bolívar, que se avanza significativamente hacia unas elecciones menos traumáticas, por supuesto que va a ser mucho menos traumáticas que las frustradas del 16 de febrero. Hay que apostar a que todo salga bien, la población que vaya a votar ese día por sus candidatos preferidos, bueno, y que se respeten los resultados de esa encuesta que se publica hoy de la MAPEN en 4 jurisdicciones del país, entre ellas Distrito Nacional, Provincia de Santo Domingo y Santiago, son los 3 más grandes. Del 70% dice que tiene firme decisión de votar. Es un porcentaje significativo, alto, corresponde al porcentaje promedio de las elecciones presidenciales. Sí, sí. Ojalá que haya una fuerte votación de la población, que no deje duda de que los efectos traumáticos del 16 de febrero no se reflejen en el ánimo de la gente y vayan a votar el próximo 15 de marzo, que estamos ya a golpe de 10 días. De 10 días, Juan Bolívar. Adalberto, estamos cuidando de que, se puedan atar cabos para que se devuelva un poco de confianza de los mismos partidos y de la población en ese sentido. Bueno, hoy se celebra aquí un seminario de lo que queda de lo que era la Internacional Socialista. Ah, existe. Que tiene otro nombre ahora, ¿cómo que se llama? Bloque Progresista, algo así. Y bueno, agrupa un centenar de partidos y vinieron a hacer un evento aquí en solidaridad con el partido miembro en la República Dominicana, PRD. que es el PRM. Es el PRM. Lo que queda. Esa fue la división, porque se dividió la Internacional Claro, Socialista. Todo se ha dividido en un bloque progresista y otro grupo de conservadores. Sí. Señoras y señores, se nos acabó el tiempo. Gracias por sus atenciones. Mañana nos juntaremos aquí de nuevo. Mañana es viernes y los viernes es de la pelota y la pelótica. Bueno, que hay pelota de jugando en estos días, pero hay pelota. Sí. En la víspera de este juego, de esta práctica, ¿verdad? Que se va a realizar en el país entre 2 equipos de las grandes ligas, Juan Bolívar. Así que será hasta mañana, señoras y señores.